¿Qué son pureza y santidad en el trabajo? Está escrito en el Zohar. La Torah es llamada santa. Está escrito porque yo, el Señor, es santo. Y esta es la Torah, la cual es el nombre superior. Por lo tanto, aquel que se dedica a ella se purifica y luego es santificado. Como está escrito, serán santos. Y no dice, fueron santos, sino serán santos. Lo serán ciertamente. Es decir, se trata de una promesa que a través de la Torah serán santos. Debemos entender, es decir, cuando dice que a través de la Torah serán santos y luego dice, por lo tanto, aquel que se dedica a ella se purifica y luego se santifica. Por lo tanto, debemos entender por qué él comienza diciendo que a través de la Torah será santo y luego dice que a través de la Torah tendrá la pureza y solo después le traerá Kedushá, santidad. Además, debemos entender cuáles son las promesas que él ciertamente logrará la Kedushá. Es decir, cuál es el motivo y la causa de la certeza que eso lo llevará a la Kedushá. Se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. En consecuencia, las criaturas deben recibir el deleite y el placer. Sin embargo, debemos entender que el deleite y el placer que el Creador desea dar a los seres creados no es el mismo deleite y placer apropiado para las bestias, sino lo que es apropiado para los seres humanos. Debemos creer lo que dice él ahí, que todos los placeres corporales se extienden únicamente de lo que cayó a través de la ruptura de las vasijas que estaban en el mundo de Nekudim, cuando cayeron desde allí las chispas santas a las Klipot. Pero los principales placeres están en la Kedushá y se les llama los nombres sagrados. A fin de que las criaturas sean capaces de recibir el deleite y el placer, y con el fin de no tener vergüenza al recibir el placer, se estableció una corrección sobre esto. La corrección fue un tzimtzum, restricción, y una ocultación de la luz superior. Es decir, antes de que uno reciba la corrección del deseo de recibir, el cual es con el fin de otorgar, no hay revelación de la luz superior. Las misbot, preceptos que observamos, donde deberíamos probar el sabor del deleite y el placer, no podemos sentir este sabor por la razón antes mencionada, para que no haya vergüenza al recibir placer, para lo cual hubo una corrección, que cuando recibamos el placer debemos dirigir con el fin de otorgar. De lo contrario, hay un ocultamiento y encubrimiento sobre las acciones. Por lo tanto, debemos observar la Torah y las misbot para que nos traiga la pureza.
donde pureza significa la purificación de los kalim, del deseo de recibir para sí mismo, lo cual es llamado suciedad, ya que está en disparidad de forma con el Creador, que Él es todo otorgamiento. Por esta razón, antes de limpiar los kelim, es imposible colocar dentro de ellos nada bueno, porque cualquier cosa que pueda colocarse en las vasijas sucias será echado a perder. Por lo tanto, necesitamos buenos consejos para cosas que purifiquen nuestros kelim, lo cual se llama capacitar y preparar para que podamos recibir el deleite y el placer. Debido a esto, se nos dio 613 misbot, preceptos, que el Zohar llama 613 consejos, es decir, consejos sobre cómo purificarnos de la suciedad de nuestras vasijas de recepción. Esto es como está escrito en la introducción al libro del Zohar. Las misbot en la Torah se llaman pekudim, depósitos, así como 613 eitin, consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, cara, y ahor, posterior. La preparación para algo se llama ahor, posterior, y el logro del asunto se llama panim, rostro. Del mismo modo, en la Torah y las misbot hay haremos y escucharemos. Cuando observamos la Torah y las misbot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con escucharemos, las misbot son llamadas 613 eitin y son consideradas como ahor, posterior. Cuando somos recompensados con escuchar la voz de su palabra, las 613 misbot se convierten en pekudim, de la palabra picadón, en hebreo depósito. Debemos interpretar sus palabras que para que uno sea capaz de recibir el deleite y el placer, que estos estén en la forma de devekut, lo cual es equivalencia de forma, ya que el hombre fue creado con el deseo de recibir para sí mismo. El hombre debe limpiarse de la recepción para uno mismo. Pero no está en manos del hombre, ya que va en contra de su naturaleza. Por lo tanto, necesitamos su ayuda para que nos dé este poder llamado deseo de otorgar. ¿Y cómo recibimos este deseo? Esto se hace a través de la Torah. Como dijeron nuestros sabios, el Creador dijo: he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento. De esto se desprende que el hecho de que observamos la Torah y las misbot con el propósito de que la Torah y las misbot nos traigan pureza, esto se llama 613 consejos. Los 613 eitin son consejos relativos a dos cosas: la luz y el kli, llamado carencia. En otras palabras, es imposible recibir algo a menos que haya una carencia por ello. Por lo tanto, la persona debe aprender Torah con el fin de sentir el mal y entender que el deseo de recibir para uno mismo es malo.
Dicho de otra manera, uno debe pedir al Creador que le dé la necesidad de tener el deseo de otorgar, ya que el hecho de entender que uno debe obtener el deseo de otorgar aún no se considera una necesidad, porque el hombre primero debe saber para qué necesita el deseo de otorgar, es decir, que se está perdiendo por no tener el deseo de otorgar. Si no ve la gran pérdida de no tener este deseo, ciertamente él no puede pedir desde el fondo de su corazón que el Creador le dé el deseo de otorgar. Por otra parte, a veces la persona no quiere que el Creador le dé este deseo. ¿Y cómo puede uno orar por algo que está en duda de si lo necesita? Y la evidencia que él no lo necesita tanto es que muchas veces ni siquiera quiere que le den este deseo. De ello se deduce que uno debe orar al Creador para que le haga sentir la necesidad de este deseo. Es decir, anhelar que el Creador le dé este deseo, ya que no siempre entiende que este deseo es necesario. Con esto podemos interpretar lo que se dice en la oración suplementaria para Rosh Hashanah y Yom Kippur, y estar en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, quienes están de pie pidiendo. Diles qué pedir. En otras palabras, el Creador debe darle a los enviados de su pueblo. Es decir, cada persona es una comunidad en sí misma y tiene un enviado del público, es decir, una persona que rezará para sí misma. Es sabido que el hombre es llamado un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, la persona debe pedir al Creador que le envíe qué pedir. Es decir, la persona debe primero sentir la necesidad del deseo de otorgar y solo el Creador puede darle esta necesidad. De ello se desprende que el principio de su trabajo es el reconocimiento del mal, es decir, la persona pide al Creador sentir el mal, el cual es el deseo de recibir. Esta conciencia que el deseo de recibir es llamado mal, solo el Creador puede hacer que la persona la sienta. Esto se considera que a través de la Torah la persona puede lograr el reconocimiento del mal, es decir, para entender lo mucho que su deseo de recibir es malo. Y entonces la persona podrá pedir que pueda reemplazar su deseo de recibir y que le sea dado el deseo de otorgar. Sin embargo, si la persona no tiene carencia, es decir, tormentos del hecho de que él está sucio y sumergido en la inmundicia del deseo de recibir para sí mismo, entonces la persona pedirá al Creador que satisfaga otros deseos para él, aquello que le causa dolor, es decir, aquello que siente que carece.
La persona quiere que el Creador satisfaga todo lo que su corazón desea. Aunque la persona no tiene verbalmente al Creador y no le dice verbalmente al Creador que satisfaga todos sus deseos, es como dijimos en el artículo anterior, que la solicitud no es lo que se dice con la boca, porque una petición para el Creador es solo una carencia. Y la carencia es reconocida en el corazón y no en la boca. Por lo tanto, debemos saber que no necesitamos decir en voz alta lo que estamos pidiendo al Creador, porque solo lo que está en el corazón es considerado como una solicitud. Entonces, incluso si uno no le dice al Creador, satisface todos los deseos de mi corazón, la demanda dentro del corazón ya es considerada una solicitud. Por lo tanto, uno debe saber que el Creador tiene en consideración solo lo que está en su corazón. Y por supuesto que el hombre no puede pedir y vivir sin placer, porque su deseo es hacer el bien. Si la persona no puede recibir placer de la Kedusha, el cuerpo debe recibir placer de los deseos corporales. Y si la persona está acostumbrada a recibir placeres de Torah y Mitzvot, entonces durante el descenso, cuando la persona no siente la falta de la espiritualidad, esta debe trabajar para lograr esta carencia. Así la persona sufrirá al no tener la necesidad de la espiritualidad. Entonces la persona recibe una mayor necesidad de deseos corporales para complementar lo que estaba acostumbrado a recibir de vez en cuando de la Torah y las Mitzvot. Por lo tanto, durante el descenso uno debe ser consciente al dedicarse a la Torah y las Mitzvot para que la luz de la Torah brille para él y se sienta esta ausencia, es decir, que la persona sufrirá por no tener amor y temor al Creador. Para que uno sienta el sufrimiento en el corazón de estar lejos de la Kedusha, podemos decir, recibir este sentimiento al dedicarnos a la Torah y las Mitzvot. Y esto nos llevará a sentir la verdad de lo que necesitamos. Por esto, la persona será capaz de alcanzar la plenitud. En este momento, la persona recibe esto a través de la Torah, y a esto se le llama que ha recibido las necesidades de arriba, es decir, a través del poder de la Torah. Después la persona recibe el llenado, el cual es la luz, es decir, el poder del deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza. Esto es considerado como recibir la pureza, donde por el deseo de otorgar que recibió, la persona ahora se encuentra en un estado de purificación de los Klim. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar la pregunta acerca de lo que se dice en el Zohar, que a través de la Torah serán santos, y después dice, por lo tanto, aquel que se dedica a ella es purificado y luego santificado. La respuesta es que la Torah hace dos cosas. Primero, purifica, es decir, da el kli, la carencia.
Y segundo, después la Torá le da la luz. Hay una regla que cuando a una persona se le dice te daré algo bueno, primero se le dice qué es lo bueno y después se le dan los detalles. Esto significa que en primer lugar a uno le dicen será recompensado con la Kedusha y entonces se le dan los detalles. Es decir, tú no puedes disfrutar de la Kedusha porque debes saber que esto es algo muy importante. Por lo tanto, en primer lugar, la Torá debe darte la vasija para recibir la Kedusha. Antes de que la persona tenga el kli, no puede recibir el llenado. De ello se desprende que la Torá da tanto la luz como el kli. Pero al principio no hablamos de la vasija, pero sí de la luz. Y luego se habla acerca de la vasija también. Es por eso que está escrito serán santos. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Cuál es la garantía de que serán santos? Él dice, ciertamente serán santos. Es decir, a través de la Torá van a ser santos. Debemos interpretar que dado que su deseo es hacer el bien a sus criaturas, pero que debido a la disparidad de forma hay una corrección del sinsum, de la restricción y ocultamiento, donde la luz no ilumina a los inferiores antes de que tengan kelim capacitados para recibir. Es decir, que las vasijas tengan la corrección y la dirección de otorgar, lo cual se llama pureza, ya que a través de la Torá recibirán purificación, como dijeron nuestros sabios. He creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. De ello se desprende que los kelim se pueden purificar a través de la Torá, ya que la luz en ella lo reforma. Por lo tanto, si tienen kelim puros, sin duda serán recompensados con la luz. Y la luz se llama Kedusha. No hay escasez de luces, solo falta kelim. Por lo tanto, la pureza es llamada kli, es decir, la corrección de recibir con el fin de otorgar, y el trabajo de los kelim tienen un orden en sí mismo. Es decir, todo el trabajo que uno tiene que hacer es solamente en los kelim, que estén en condiciones de recibir. Esto es como se dijo, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Resulta que lo más importante es la purificación de los kelim. Por esta razón, una vez que la persona se dedica a la Torá y la Torá lo lleva a la pureza, como está escrito, he creado la intención al mal, he creado la Torá como condimento, sin duda la persona será recompensada con la Kedusha, la cual es llamada luz, la cual es el nombre del Creador. Por eso se dice que la Torá se llama Kedusha, como está escrito, porque yo, el Señor, soy santo. Este es el significado del escrito, no dice, fueron santos, sino ciertamente serán santos.
Es decir, se trata de una promesa de que a través de la Torá serán santos. Y en este momento uno es recompensado con la plenitud y podrá observar y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con sus dos inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal, debido a la Kedushá que recibió desde arriba. En este momento todo el cuerpo se anula ante la Kedushá. De ello se desprende que la inclinación al mal también se compromete a trabajar en nombre de los cielos. Por eso hay que interpretarla lo que nuestros sabios dijeron. Cuando Israel hace la voluntad del Creador, su trabajo es realizado por otros. Es decir, uno ha sido recompensado con hacer la voluntad del Creador. Es decir, que así como el Creador quiere otorgar, entonces el hombre quiere otorgar al Creador. En este momento, su trabajo, es decir, aquel no quiere que su trabajo, su labor esté en plenitud, el cual viene de trabajar con la inclinación al bien. Una vez que ha sido recompensado con el deseo de otorgar, la labor de los cielos la hacen otros. ¿Quiénes son los otros? Es la inclinación al mal, que es otro, diferente a la Kedushá, es decir, el otro lado que está en contra de la Kedushá. Sin embargo, cuando uno trabaja para la voluntad del Creador, el cual es el deseo de otorgar, también el otro, la inclinación al mal, también hace el trabajo del Creador. Sin embargo, antes de que uno sea recompensado con estar entre las personas que hacen la voluntad del Creador, la inclinación al bien tampoco es capaz de trabajar, ya que la inclinación al mal la controla. Por esta razón, la inclinación al mal se llama un rey viejo y necio. Se llama rey ya que controla a la persona y cada vez pensamientos y deseos de todo tipo en el mundo vienen a la persona. Por lo tanto, cuando un buen pensamiento o deseo viene a la persona, él debe creer que le vienen a él desde arriba y él debe estar agradecido al Creador por ello, ya que dando las gracias al Creador por ello, la espiritualidad se vuelve más importante para él cada día y cada vez. La persona debe saber que en la espiritualidad el exilio significa que la importancia por la Kedushá ha partido de él. A esto se le llama la Shejiná en el polvo. De esto se desprende que dando las gracias al Creador por una pequeña cosa en Kedushá, independientemente de la cantidad, ya que esto le da un poco de ayuda en la espiritualidad, él debería estar agradecido con el Creador. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Recibe a cada persona con un rostro cordial. Debido a que siempre le llegan al hombre pensamientos y deseos, ya sean bestiales o humanos, es decir, pensamientos y deseos que no pertenecen al nivel bestial,
Normalmente la persona mide su conveniencia, es decir, uno mide cuál es preferible a cuál. En otras palabras, la persona puede repeler los deseos bestiales con el fin de recibir los deseos que son adecuados para el nivel humano. Pero la persona dice, quiero renunciar a los deseos bestiales, pero a cambio quiero obtener el estado de una persona grande e importante. Es decir, si al renunciar a la corporalidad siento un buen sabor en la Torah y la plegaria, vale la pena para mí renunciar. Pero en el nivel de una persona pequeña, es decir, si no siento ningún sabor en la Torah y las misbot, y por esto debo renunciar a las necesidades corporales y ser más feliz que con las bestiales. Acerca de esto, la persona dice que no vale la pena renunciar. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, recibe a cada persona con un rostro cordial. Es decir, cuanto pensamientos y deseos hombre llega a la persona, el cual se considera que ahora recibió la cualidad de hombre, uno debe decir primero, quiero ver la grandeza de esta persona y lo que me promete. La respuesta a esto es que cada persona, es decir, que no debe distinguir entre una persona grande, importante o una persona sencilla. Cada significa toda persona sin distinción, siempre y cuando la persona esté en la cualidad de hombre, es decir, si los pensamientos y deseos pertenecen al ser humano. Debemos dar la bienvenida con un rostro cordial, es decir, estar felices con estos pensamientos y deseos, como si él los sintiera como un gran hombre. La persona tiene que estar agradecida con el Creador por haberle enviado este deseo y por haberle dado las gracias al Creador. Y al darle gracias al Creador, no es porque el Creador necesite gratitud, más bien es porque concentrándose en el pensamiento de uno cuando da gracias al Creador, la persona tiene algo de devekut, adhesión con el Creador, ya que es imposible agradecer a alguien a menos que uno ame a esa persona. Ya que normalmente agradecemos a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros, por naturaleza, el que recibe el beneficio lo ama. De ello se desprende que esto provoca el amor al Creador, cuando la persona piensa acerca de la gratitud que le da al Creador. Por lo tanto, la medida y la importancia de la cualidad de hombre que recibió no es importante. Pero debemos recordar que la cualidad de hombre significa lo que nuestros sabios dijeron. Ustedes son llamados hombres y no las naciones del mundo. Por el contrario, un rostro cordial expresa la alegría que tiene al recibir la cualidad del hombre. Esto significa que debe esforzarse para poder tener la fuerza necesaria para agrandar
la importancia del asunto. Él debe creer que el Creador le envió este deseo, por lo que debe figurar en su mente, como si el Creador le hablara y dijera: Hijo mío, compórtate como yo te digo. Sin embargo, cuando una persona quiere apreciar los pensamientos y deseos que le llegan de él y quiere llevarlos a cabo, llegan los deseos y pensamientos de las 70 naciones que se encuentran en el cuerpo y se ríen de él. Por ese pequeño sabor que sientes de que hay algo en la espiritualidad, ¿quieres traicionar las necesidades corporales? Ellos dicen: ¿acaso quieres perder toda la importancia del beneficio propio por algo tan pequeño y sin valor? Entonces la persona comienza a decir: confío y creo en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron: una misvá lleva a otra misvá. Por lo tanto, estoy seguro de que por esto seré recompensado con alcanzar la plenitud, ya que esto es lo que espero. La persona debe sobreponerse y decir, como está escrito: mira desde arriba y verás que hemos sido el hazmerreír de las naciones. Naciones significa las 70 naciones dentro del cuerpo del hombre. Ellas se burlan de la persona cuando quieren hacer el trabajo santo, y él debe pedir la ayuda del Creador. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios, que no debemos estar avergonzados por las personas que se burlan por el trabajo que realizamos. Esto significa que el hombre consiste de todo el mundo. Por lo tanto, hay discernimientos dentro del hombre que se burlan de la persona que desea apreciar las pequeñas palabras y acciones que esta persona quiere hacer, ejecutar y decir sobre este tipo de acciones pequeñas, es decir, acerca de las misvá, en la que la persona no puede hacer y tener ninguna intención, que no vale la pena esforzarse por hacerla. Por lo tanto, los sabios dijeron que ellos no deben avergonzarse de los mofadores, de los que se burlan. En vez, uno debe creer que todo lo relacionado con el trabajo del Creador es importante, y desde luego, si uno puede tener la intención, es decir, dirigir mientras ejecuta la misvot, esto es aún mejor. Sin embargo, incluso el más pequeño acto es importante arriba, y el hombre no puede valorarlo. Ya dijimos que Bala Sulam dijo que uno debe creer que, de acuerdo al punto de vista del hombre, que sabe que un acto lishma, en nombre de la Torah, es una gran cosa arriba, él debe creer que un acto lo lishma, no en su nombre, es un acto aún mayor y más importante por encima de lo que se piensa de lo que es lishma, que es grande e importante. Por lo tanto, debemos esforzarnos y creer en los sabios en todo lo que hacemos, que somos recompensados con la realización de actos de Kedushá, incluso sin ninguna intención, que también es algo grande e importante, y debemos agradecer al Creador por ello.